Ángel Dominical, domingo 27 de marzo del año 2022. He seleccionado un tema para este domingo, un tema ligero, no tiene que estar que si la revocación, que si el aeropuerto, que si esto. Voy a tocar un tema con usted hoy que desconozco si usted ha reparado en este tema, si ha pensado en él con detenimiento, como consecuencia del impacto que tiene en la vida diaria de nosotros, de cada uno de nosotros. Por razones simplemente de edad, a mí me han tocado prácticamente todas las crisis, desde el año 76, el último año del gobierno del presidente Echeverría. De ahí vinieron varias con mayor o menor intensidad, con un origen diferente en cada caso, pero crisis económicas al fin. Hoy estamos ante una situación que, si bien para muchos pudiera parecerles no grave, el hecho de que estemos con una inflación arriba del 7%, son personas que no les tocó vivir lo que significa una inflación elevada. No quiero decir que el 7% o 7.2 o el 6,5, lo que vayamos a tener este año, es una inflación muy elevada, muy comparado con aquellos años donde en un mes teníamos un 15%, por ejemplo, de variación del índice de precios al consumidor. En un año llegamos a tener 157%, casi 158%. Pero hoy la inflación viene de niveles del 3,5, 4, 4,5 y ahora estamos casi en el doble. Eso es un impacto fuerte en materia del crecimiento de los precios. ¿Qué es lo que le quiero comentar con base en esta introducción que he hecho? Lo que quiero comentarle pues es esto. ¿Cambia usted sus hábitos alimenticios cuando hay una alta o elevada inflación en la economía? Le pongo casos concretos. Yo no sé si usted en su familia sea, no voy a decir adicta, pero que le guste comer carne de cerdo. No les gusta el pollo, pero carne de cerdo sí. También comen huevos, toman leche, y el pollo, como dije, es esporádico, pero la carne de cerdo es la proteína de origen animal, el producto cárnico, casi que siempre lo acompaña. Y de cuando en cuando una carne roja, bisteces, pulpa, alguna cosa que carne, el chile colorado, etcétera, etcétera. ¿Qué hace usted cuando la carne de cerdo sube en poco tiempo una cantidad o un porcentaje elevado del precio? ¿Qué hace usted o qué hace su esposa si ella es la encargada de la preparación de los alimentos? ¿Dejan de comprar ese producto o lo compran espaciadamente? Es decir, en vez de comer carne de cerdo 2 o 3 veces a la semana, pues la comen 1 o 2 a la quincena, etc. ¿Lo hace usted? En la mañana, en vez de comer 2 huevos, come 1 y le ponen frijolito y mucha verdura y cosas así. Dicho de otra manera o preguntado de otra manera, ¿los efectos de la inflación se reflejan en la ingesta alimentaria de su familia? He preguntado en personas diversas y he encontrado que hay una renuencia a cambiar. Lo hacen a veces, pero ya obligados, vamos a decirlo. Pero no es un cambio consciente. Es decir, no hay una relación causa-efecto. Si aumenta la inflación, en consecuencia aumentan los precios de ciertos productos de la canasta básica.
algunos cárnicos o proteínas de origen animal, y en ese momento usted quiere seguir comiendo eso aun cuando no alcance el ingreso familiar. Entonces, cuando se deja de comprar 1 o 2 veces a la semana carne de cerdo, por ejemplo, no se entiende esto como una consecuencia natural de la elevación o de la fluctuación de los precios en una economía abierta. No, se ve casi como eso, chin, pues vamos a tener que comer esto, una ensalada de nopales con arroz y un huevo frito arriba, pero yo quería unas chuletitas, una especie de carnitas ahí. Es decir, y cuando este tipo de cosas es algo que me ha interesado desde hace tiempo. En otros países, la actitud es diferente. La pareja o la familia es más consciente de las elevaciones de los precios. Son economías abiertas, igual que la nuestra. Entonces, cuando un producto sube de precio, de manera consciente se deja de adquirir. No les causa ningún problema dejar de comer puerco, por ejemplo, o dejar de comer 3 o 4 veces, de 3 o 4 veces a la semana pollo, comerlo 2, por ejemplo. De manera consciente, repito, cambian la ingesta alimenticia. ¿Y a qué se debe esto? Piensan, de una manera quizá un tanto superficial o burda, si gusta usted, piensan esas familias que si ellos dejan de consumir eso por la elevación del precio, va a darse una situación que obligaría al oferente a tener que o mantener estable el precio o incluso bajarlo. ¿Por qué? Porque la demanda baja. Esta es una clase interesante de economía en esas familias. De una manera muy sencilla entienden ese mecanismo de la oferta y la demanda. Cuando yo he estado en temporadas y fuera del país y me ha tocado vivir con familias, cuando era más joven, por supuesto, me sorprendió a mí eso y en la plática salió este tema. Y una de las cosas que me decían es, mire, me dice, esto se debe a que nosotros como país, como sociedad, hemos pasado guerras, hemos visto crecimientos inflacionarios disparatados. En el caso de Alemania, por ejemplo, si bien no lo vivieron, pero saben de esa situación. Entonces, para nosotros, entender eso es parte de la cultura, es parte de nuestra forma de ser ya. Y por eso hacemos esto. Que de repente los plátanos, por ejemplo, que son muy apreciados en Europa, suben de precio, la gente no los compra. Lo mismo las naranjas frescas, los cítricos, ¿no? Es decir, hay una aplicación práctica de estas cuestiones económicas. En México no es así. Si bien están los esfuerzos estos del Instituto Nacional del Consumidor y la revista, y por allá sale el que presidía esta cosa de consumidor con las marcas o estos que pusieron en los productos, las leyendas, o también decir no coman esto, no coman lo otro. Pero no conozco yo pláticas o difusión de estas ideas tan sencillas. Si la carne de cerdo sube más allá del X porcentaje, 5 o 10%, deje de consumir 1 o 2 veces a la semana. Es decir, reducir la demanda para que el oferente también reduzca sus utilidades, pero siga vendiendo la producción. Por eso le preguntaba al principio, en etapas donde hay un crecimiento inflacionario, ¿usted cambia la ingesta alimenticia? Una situación muy diferente es cuando usted, por ejemplo, deja de trabajar, lo liquidan, lo despiden, cierra la empresa, etc., y no tiene ingreso. Entonces, de alguna manera hay que comer lo que hay, pero ahí lo está haciendo
como un sacrificio, pues porque no hay ingreso para comprar lo que acostumbran. Yo estoy planteando una situación completamente diferente. La inflación hace que el precio de este o aquel bien suba y la gente lo deja de consumir conscientemente. No hay coraje, es simplemente reconocer un hecho económico. Y para terminar, le doy un ejemplo reciente y por qué me surgió la idea de tocar este tema hace unas 2 semanas. El limón. De repente que el limón subió a 80, 90 pesos kilo. Pues yo le dije a Kevin, pues no compramos limón. Pero hay personas que dicen, no, es que dicen una expresión que me llamó la atención, es que yo a todo le pongo limón. Es decir, como que el limón es casi el sazonador de todos los platillos. Es que aquí a todo le ponemos limón y es un trancazo que lo suban a eso. Por eso le hago esta pregunta, para que también piense usted, si en un momento los oferentes de huevo, de carne de pollo, de carne de cerdo, carne roja, como consecuencia del incremento del precio de los insumos que tienen ellos como productores, aumentan, pues él dice lo fácil es que yo le traslade ese aumento de mis costos al consumidor. Es decir, no hace ningún sacrificio. Usted sí, porque no tiene dinero para comprarlo. Bueno, paguémosle con la misma moneda. Hagamos un sacrificio y no compremos eso caro para que él se vea obligado o a reducir sus utilidades para que yo pueda comprárselo. Muy bien, eso es lo que le quería comentar para este domingo tranquilo. Va a ver usted fútbol o algún otro deporte en la televisión o una película, pero espero haberlo puesto a pensar en esto que tiene que ver con la inflación y la ingesta alimenticia en las familias mexicanas. Muchas gracias y lo espero mañana lunes, donde empezaremos otra semana. Gracias.